¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí saludándoles para hacer un nuevo video. Y hoy les quiero hablar acerca de Gedeón. Gedeón, los 300 de Gedeón. Este es un relato verídico de la Biblia, que donde fue tomado los espartanos, ¿no? Los 300 espartanos. Y Gedeón era pues un creyente seguidor de Dios que pertenecía al pueblo de Israel, ¿verdad? En ese tiempo de Gedeón no había reyes, no había, por así decirlo, alguien, una cabeza al frente del país de Israel, sino que en ese tiempo Dios levantaba jueces. Por eso también de ahí viene la película de Sylvester Stallone de los jueces, que los jueces eran la ley, ¿verdad? Y así se les llamaba porque ellos son los que dirigían al pueblo, ¿verdad? Inclusive hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los jueces, y ahí es donde viene la historia de Gedeón. ¿Y qué tiene de particular la vida de Gedeón? Pues Gedeón era un líder al que Dios llamó, pero Gedeón era una persona común, como tú, como yo, pero era un hombre sincero, un hombre seguidor de Dios, fielmente creía en Dios, en su palabra, y tenía mucha fe, ¿verdad? Por eso Dios lo llamó. Y tal vez tú hoy estés pues preguntándote acerca de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de que cuál es tu labor, que cuál es tu misión en esta vida, en este mundo, y no sepas qué es lo que Dios quiere para ti. Pero te voy a platicar un poco acerca de Gedeón, ¿verdad? Cómo interactuó con Dios, porque Dios lo llamó a levantarse, a pelear contra los pueblos enemigos, ¿verdad? Y todos estos pueblos enemigos de Dios pues eran muy fuertes, eran más poderosos que ellos, pero pues Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y él pues tenía muchas dudas cuando Dios lo llamó, y la forma en que le pidió una respuesta para saber que le estaba llamando fue muy peculiar, ¿verdad? Y yo sé que a ti Dios te está llamando también, ya sea para que te entregues tu vida a Él, para que conozcas su palabra, conozcas su voluntad, para que conozcas lo que está viniendo en este tiempo del fin y simplemente prediques y pases la palabra. Entonces Gedeón, Dios le habló para que fuera a dirigir su ejército, pero Gedeón tenía dudas porque él pues no se sentía digno, ¿eh? Entonces le pidió una prueba a Dios. Le pidió una prueba. Es válido, es muy válido que tú le pidas una prueba a Dios, que tú lo pongas a prueba, porque Él quiere que creas en Él de todo corazón, que tengas fe en Él, de que es un Dios vivo, Dios que existe, de que Él te creó, Él te redimió, Él te sustenta, de que todo viene de parte de Dios, simplemente que tú lo tienes que asimilar, lo tienes que identificar. ¿Y cuál fue la prueba que Gedeón le pidió a Dios? Pues estaba Gedeón así como en su casa, ¿verdad? Había un patio, campo al aire libre. Entonces Gedeón le dijo: Señor, si realmente tú me estás llamando a mí, que quieres que yo vaya y pelee al frente de sus ejércitos, dirigirlos, haz que este trapito, era un vellón, le decían, ¿verdad? Como un pedazo de lana, que caiga rocío en todo el patio, que se moje todo el patio, excepto de este vellón, de este trapo, por así decirlo, ¿verdad? Y cuando se fue a dormir Gedeón, pues puso el trapo pues ahí al aire libre, y todo el patio estaba mojado cuando amaneció, a excepción del trapo. Y salió Gedeón y lo vio, ¿y qué creen? ¿Ustedes creen que creyó? No, ¿qué va a andar creyendo? Gedeón era medio incrédulo, era como Santo Tomás, yo creo.
el que dijo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces Gedeón vio y dijo, a lo mejor fue una casualidad, ¿verdad? Porque a veces Dios nos pone pruebas, nos da mensajes, nos habla. No, se fue pura casualidad, no fue así, dice mucha gente. Pero sabes en tu corazón que Dios te está llamando a través de una persona que te habla, tal vez de un himno, de una predicación, y dice, es de casualidad a lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Dijo, Señor, pero Gedeón era sincero, era humilde y era sincero. Le dijo, perdóname, si pues por esto que te voy a pedir, si en realidad crees que yo soy el indicado, que tú me estás hablando, ahora por favor, dice, pues no te enojes conmigo, dice, ahora que sea al revés, ahora que el vellón esté empapado, mojado y que todo lo demás esté seco, porque pues yo sí quiero ir y sí tengo ganas de ir, pero yo no sé si soy el que tiene que ir, ¿verdad? Entonces Dios ya le había dado una señal y entonces Gedeón pues tenía duda, ¿no? Entonces al irse a dormir Gedeón, cuando amaneció pasó lo contrario, así como lo pidió él. Todo el patio estaba seco y el vellón, el trapito por así decirlo, el trapo estaba mojado a tal punto de que cuando lo agarró lo exprimió y ¡bum!, salió mucha agua. Y así fue como Gedeón aceptó el llamado de Dios. Pero aún fíjate, todavía cuando Gedeón iba como a pelear como con 20,000, 30,000 soldados, 10,000, Dios le dijo, son muchos soldados y no quiero que se vanaglorien y que piensen que fueron por sus fuerzas. Dice, nomás quiero que escojas a 300 soldados. Ah, caray. O sea que todavía que lo llamó, todavía le quita, le hace recorte de personal, ¿no? Chintas, bueno, pues tengo fe en ti, dice, pero ¿cómo los identifico? Decía, llévalos al río, dice, a tomar agua. Y el que hinque su rodilla y tome agua, dice, esos van a ser. Y los demás que se agachen a tomar agua, se postren, esos no. O los que se agachen totalmente, así como un perrito, como un venadito, como un animalito, pues esos no. Pero los que pongan una rodilla y con la mano agarren el agua, esos. Todavía le dijo cuáles, ¿verdad? Y sí, efectivamente, formó su ejército, Dios les dio la victoria. Fue, ahora sí que una victoria escandalosa, porque exterminaron a todos. Usaron la confusión, Dios usó la confusión para matarlos, ¿verdad? Porque llegaron de noche y comenzaron a hacer mucho ruido y el enemigo se asustó, los enemigos de ellos se asustaron y se comenzaron a matar entre ellos, que no se miraban. Pero Dios les dio la victoria, que es importante. Y muchas veces Dios así nos llama, nos dice que hagamos esto, que prediquemos acá, que estudiemos la Biblia, que le hablemos a tal persona, pero a veces no, a veces uno no cree, ¿verdad? A veces uno se hace el corazón duro. Y a mí pues yo pienso que a todos nos ha pasado, pero a mí me pasó un caso muy específico. Porque cuando tú te pones a orar, tú te pones a leer la Biblia, comienzas a oír que Dios te llama, sí. Y lo que Dios te dice siempre va a ser cosas buenas, nunca van a ser cosas locas ni cosas malas, siempre van a ser cosas buenas. Y a mí lo que me pasó una vez, que yo andaba caminando en el mercado, ¿eh? Y pasó por enfrente de mí una persona y una voz que me dijo, ofrécele estudios bíblicos. Yo tenía poco tiempo en la iglesia, pues no sabía mucho, pero me gustaban los estudios bíblicos. Entonces cuando oí esa voz me volteé, dije, caray, pues ¿quién me está hablando? Y pensé yo que estaba delirando, que estaba escuchando voces así nomás. Y luego pues me volví a acercar a la persona a ver qué había pasado ahí, ¿va? Me decía, ofrécele estudios bíblicos. Y me volví a voltear, dije, caray, pues estaba mi esposa conmigo. Porque mi esposa me quiere mucho y siempre anda conmigo. Ya, gracias a Dios, ya tenemos 32 años de casado. 3 años de novio y 32 de casado, así que ya tenemos 35 años juntos. Gracias, le agradezco a Dios por mi esposa, y mis hijos y
todo. Yo pienso que todos tenemos que agradecer por todo, siempre, por todo, hasta por lo que no tenemos. Porque cuando uno no tiene que comer, pues sí tiene hambre, ¿eh? Pero yo pienso que se mantiene más sano, porque si tiene mucha comida, luego come y come, y hasta se le sube la presión, le da diabetes y de todo. Así que hasta por lo que no tenemos hay que agradecer a Dios. Entonces, cuando pues volteé y no miraba a nadie más que a mi esposa, le dije, oye, estoy escuchando que alguien me dice que le ofrezca estudios bíblicos a esta persona. Dije, vamos a seguirlo a ver qué. Es el sospechoso, ¿eh? Sospechoso de querer estudios bíblicos, pensé yo, así que voy a seguirlo. Como si fuera, o como si anduviera robando el Señor, o anduviera haciendo algo malo, me puse yo a espiarlo y a seguirlo. Y en eso que llega el Señor y se pone a platicar con una pareja, unos amigos de ellos. Llega y los saluda. Dice, ¿qué tal, fulanito? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y luego le dice, fíjate que ando buscando estudios bíblicos. Y me sentí helado, helado así me sentí, dije, wow, ¿cómo Dios te llama? Me quedé yo, caray. Y pues uno le pide perdón a Dios por dudar y por no hacerle caso. Y después fui y me presenté con esta persona y pues le dije pues que a mí me gustaba dar estudios bíblicos y todo. Y dijo que sí, él estaba buscando estudios bíblicos, pero a veces Dios te va a llamar así, no te asustes, simplemente responde al llamado, ¿eh? Como si Elías, he aquí envíame a mí. Pero, o como el sacerdote Samuel, ¿verdad? Que decía, heme aquí, que le hablaban y pensaba que era cuando era niño Dios le hablaba y pensaba que era otro sacerdote. Hasta que el otro sacerdote entendió, le dijo, no, te está hablando Dios. Entonces, muchas veces puede que Dios te hable así, literalmente. Te hable, pero siempre va a ser, cuando te habla así, para pedirte algo conforme a la Biblia, conforme a los 10 mandamientos. No es nada en contra de su palabra. Dios nunca te habla, nunca te va a decir, te dará una instrucción en contra de lo que dice la Biblia. Su Biblia son nuestras instrucciones, es nuestra guía. Pero a veces Dios le gusta hablarte, ¿eh? Y tú vas a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios, eso es muy bonito. Aprende a escuchar la voz de Dios. Oye, pues si tenemos un Dios omnipotente, imagínate que no se pueda comunicar con nosotros, porque muchas veces dicen, es que escuché que Dios me dijo esto, y se está volviendo loco. Pues entonces, ¿de qué se trata? No es un Dios muerto, no es un Dios que está colgado en la pared, como nos enseñan en la iglesia católica. Sí, pues ahí está Dios, ahí está el santo, la imagen y ya, pero no te puede responder, ¿verdad? Está muy lejos, está muy ocupado. Pero no, Dios se preocupa especialmente por ti. Se preocupa por todo lo que tú necesitas, todo lo que a ti te gusta. Simplemente acércate a Él y va a ser bien bonito tu relación con Dios. Vas a ver que vas a tener una paz, vas a tener una calma. Pero hazlo, o sea, realmente sí es algo que valga la pena. Pues bueno, este es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? De saber conocer la voluntad de Dios, de qué es lo que quiere. Que aprendamos a escuchar la voz, pero también más que nada a poder aprender de su palabra, de hacerle caso, de poner por obra su palabra, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, que estén bien, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga.